Hechos capítulo 8. Y Saulo, consentida en su muerte, la muerte de Esteban, que murió en capítulo 7, vemos la muerte de Esteban. Saulo, que llegó a ser Pablo, en ese tiempo Saulo no estaba convertido. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todo fue espaciado por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fue un mandamiento que Jesús dijo en Hechos 1, versículo 8. Jesús dice ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mi testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que pasó, la iglesia se puso cómodo en Jerusalén, solamente en Jerusalén. No quiso salir a predicar, no quiso salir a otros sitios más lejos. Entonces Dios permitió persecución para que la iglesia se pase, la iglesia se regue. En el versículo 4 dice: pero los que fueron espaciados iban por todas partes anunciando el evangelio. Y claro, cuando ellos fueron espaciados, ellos predicaron a otras gentes. El versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y le predicaba a Cristo. No predicaba otro mensaje que no fuera a Cristo, era predicando a Cristo. Pablo dijo que este es el mensaje que necesitamos hablar a la gente, hablar de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Jesucristo es que predicamos, Jesucristo es que anunciamos a la gente. Jesucristo que murió por nuestro pecado y resucitó de los muertos. Y por eso también podemos tener la Santa Cena, porque ¿qué la Santa Cena representa? La muerte de Cristo. ¿Y qué bautismo representa? La muerte y resurrección de Cristo. Por eso también bautizamos. Todo esto es anunciando el evangelio. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Este Felipe es posible uno de los diáconos que vemos en Hechos capítulo 6, o puede ser aún el apóstol Felipe. No se sabe si fue Felipe el diácono o Felipe el apóstol que está refiriendo aquí. Muchos piensan que puede ser que era Felipe el diácono, y algunos dicen que podía ser Felipe el apóstol. La iglesia primitiva pensaba mucho que era Felipe el apóstol. Ahora, sigue el versículo 6 del capítulo 8. Dice: porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos el poder de Cristo ahí. Y si era el apóstol, vemos las señales de un apóstol, como está escrito en 2 Corintios 12, que habla de milagros hechos. Obras grandes hechas por medio de Felipe. Pero había un hombre llamado Simón. Los padres de la iglesia lo llamaban Simón Magas. Ellos tienen una historia larga acerca de este hombre. Muchas cosas fue escritas acerca de él. Muchas cosas malas. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. La Biblia condena el espiritismo, condena la magia. Vemos en Levítico 19:31, por ejemplo. Levítico 19, versículo 31. Dice, no os volvéis a los encantadores, ni a los divinos, no consultes contaminándose con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y vemos también capítulo 20, versículo 6 de Levítico, condena la magia. Dice, y la persona que se atiende a encantadores o a divinos para prostituirse antes de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y contaré de él entre el pueblo. Dios dice que Dios se va a poner contra esa gente. Versículo 27 del capítulo 20 de Levítico dice, y el hombre o la mujer que invocáis espíritus muertos o se entregue a la adivinación, ha de morir, será pedados, su sangre será sobre ellos. El tiempo de antes, el tiempo de Moisés, que caía a pedra. Cuando vino el cristianismo era diferente. Se trataba de ganar el amor de Cristo, se predicaba a esa gente. Menos el tiempo de Moisés, lo mataba a esa gente. Pero una cosa es que ese tiempo se permitía así eso, y aún se permite ahora, hoy en día. Este hombre tenía mucha gente engañada con su falsedad, tanto que la gente decía, este es el gran poder de Dios. Porque los espiritistas pueden mencionar a Dios, pueden mencionar a Jesucristo, pueden decir hasta que son hermanos. Menos es un demonio que tiene. En Hechos capítulo 16 vemos una adivina, una espiritista por el espíritu de adivinación que seguía a Pablo mientras Pablo predicaba en Filipa, en los Filipos. Y cuando dice que ella tenía un espíritu de adivinación, la palabra dice que tenía un espíritu de Python. Python es una culebra, una serpiente mágica, un demonio. Entonces los adivinos que son el espíritu, es un demonio, es un espíritu de culebra y este es lo que tenía este hombre Simón. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo, engañó mucha gente por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaba hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, se quedaba tonto, se quedaba maravillado. Se llegó a convertir Simón, llegó a ser bautizado. La cosa es, si permaneció en la fe, esto es otra historia. Solamente tenemos escrito lo que dice aquí y lo que dicen los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia dicen que ese hombre se perdió. Ese hombre empezó a engañar gente diciendo que era uno de los miembros de la Trinidad y empezó a engañar mucha gente con su poder. Aún dice los padres de la iglesia que él, después de ese accidente que estuvo con Pedro, que Simón llegó a hacer tantas cosas engañosas que aún uno de los César llegó a hacer una tuerta de él y clamar que era un Dios. Eso es lo que dice yo. No sabemos si es cierto o no,
Pero sabemos que la Biblia no habla más de esto y puede asunto de Pedro que vamos a ver ya mismo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviado ahí a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les ponía las manos a la gente para que reciba el Espíritu Santo. Había ocasiones que el Espíritu Santo descendía en la persona antes que ellos fueran bautizados. Vemos en Cornelio, capítulo 10, mientras estaba oyendo la palabra de Dios y lo que estaba con él, recibieron el Espíritu Santo sin nadie poner la mano sobre ellos. Vemos ocasiones, esto es el capítulo 10, 44. Vemos ocasiones que el Espíritu Santo ahí y aún en el capítulo 9 y 17 que la gente recibía el Espíritu Santo cuando les ponía la mano. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, en el nombre del Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Él puso la mano sobre él y él recibió el Espíritu Santo. A veces, para poner a alguien en ministerio, se ponía las manos. Vemos ocasiones en 1 Timoteo, dice lo siguiente. Primera Timoteo, leemos, que necesitamos estar cuidado a quienes ponemos las manos, porque no le puede poner uno las manos a todo el mundo. Dice 1 Timoteo 5, versículo 6, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni compartéis en pecados ajenos. Necesitamos estar cuidado también quién nos pone las manos, porque no sabemos qué pecado tiene esa persona, o esa persona puede estar demoniada y puede tener algo y no vaya a entrar a nosotros. Pero las manos siempre se ponen para cerca del ministerio, muchas veces es para el ministerio, otras es para orar por los enfermos. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4, 14, no descubréis el don que haya en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Entonces se ponía la mano para poner una persona en ministerio. En 2 Timoteo 1, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que estáis en ti por la imposición de mis manos. Entonces cuando uno quería ungir a una persona para ministerio, vemos que se ponía las manos. También vemos en Marcos capítulo 16, dice que a los enfermos puede poner las manos, pero casi nunca uno ve ocasiones que una persona endemoniada se pone la mano. Uno debe poner la mano a alguien que está endemoniado. Uno no debe ungir a una persona que está endemoniada con aceite. Dice la Biblia en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echará fuera demonios y hablará nuevas lenguas. Tomará en la mano serpiente y beberáis cosas mortíficas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Entonces se podía poner la mano sobre los enfermos. Pero ¿qué dice ahí acerca de los demoniados?
en su nombre echa fuera los demonios. No necesita uno poner la mano a un demoniado. Tú pones la mano sobre un demoniado, puedes tú caer demoniado también. Hay cristianos que dicen, cristiano no puede caer demoniado. Yo he visto cristianos que cayeron demoniados. He visto gente que dice que son cristianos que cayeron demoniados. Si uno abre la puerta al demonio, el demonio entra. Entonces, Pablo cuando echó fuera el demonio en Hechos capítulo 16 de la adivina, Pablo no puso la mano. Dice el versículo 18, capítulo 16. Y esto lo hacía por muchos días. Ella perseguía a Pablo por muchos días. Mas ya estaba descansado Pablo y molesto. Se movió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió aquella misma hora. él no puso la mano sobre ella. No, él lo reprendió. Muchas veces no vemos tampoco a Jesucristo poniendo la mano al demoniado. Jesucristo lo echaba fuera. Cuando tú pones la mano a una persona demonio, que tú piensas que tú tienes poder. Hay gente que piensa que tiene poder, que ellos mismos tienen poder. No, el poder no es de nosotros, el poder de Cristo. Deja que Cristo saque el demonio. Tú depende del nombre de Jesús y que se salga. Pero tú no tienes poder para sacar demonios en ti mismo. El poder está en Cristo. Sí, Cristo es el que tiene el poder. Hay gente peleando demonios y piensa que ellos mismos tienen la fuerza con la mano. No. Y vemos en Santiago capítulo 5, dice que ungir los enfermos con aceite. Que vaya para los ancianos de la iglesia y ellos unge con aceite y en el nombre del Señor que se va a sanar. Pero la cosa es no poner la mano sobre un demoniado. No tenemos ese poder, el que tiene poder es Cristo. Seguimos. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Quería comprar. Yo no sé si tú has visitado iglesias, yo creo que todos nosotros hemos visitado iglesias, que dice que Dios tiene algo grande para ustedes, pero necesita dar una ofrenda, necesita dar dinero para sembrar una semilla, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a sanar. Tú siembras una semilla, tú das el dinero tuyo y te queda igual, porque Dios no vende sus dones. Dios cuando tiene algo para uno es gratis. Cristo no dijo, y si me da diezmo y si me da ofrenda, yo voy a morir para la cruz con usted pecado, y si no me... No, todo fue gratis, es gratis, necesitamos poner la fe, es gratis. Dios no necesita nada de nosotros, no necesita nuestro dinero para hacer algo grande. En Salmo 50, versículo 12 dice, Dios dice, si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y la plenitud, todo pertenece a Dios. ¿Qué Dios necesita nuestro dinero? Dios necesita nuestro dinero. Muchos de los siervos de Dios no pedían un peso, no pedían nada para lo que hacía. Es verdad, la Biblia permite que uno colecte la ofrenda. Y dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Menos para uno pedir una cantidad a una persona para que sea bendecido, que sea sanado. Eso no es bíblico, eso no tiene fundación bíblica. La Biblia dice en Hechos 2:38, Pedro dice lo siguiente en 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautizáis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Pedro dijo que se bautice y va a recibir el Espíritu Santo.
Hay gente que se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Hay otra gente que por medio de oración recibe el Espíritu Santo. Otra gente antes de ser bautizado recibe el Espíritu Santo. Dios hace lo que quiere hacer. Pero no necesita uno hacerlo por dinero. Isaías 55, me gusta como dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprar y comer, venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el de bien, y se alegráis vuestra alma con la grosura. Dios no pide tu dinero, Dios pide la fe de uno. Y la fe de uno hace obras. Y aún la fe viene de Él, que nos da la fe. Dios pide la fe en Él. Menos Simón pensaba que con dinero se podía comprar. Hoy en día hay muchos ministros que quieren hacer negocios con la obra de Dios, y esto no es lo que Dios quiere. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales del largo tiempo la condenación no se tarda y su petición no se duerme. Simón quería comprar el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo no se vende. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro, que en este momento tenía el don de nacimiento, miró el corazón por medio de Dios, porque Dios es que mira el corazón. Miró el corazón de Simón y miró que el corazón de él no estaba bien. Dios es que examina los corazones, que sabe la interior del hombre. Dijo Pedro: el corazón de Simón no está bien. Dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso ese corazón más que todas las cosas. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso el corazón más de todas las cosas, y perverso, ¿quién la conoceráis? Yo Jehová, que con niño en la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. ¿Quién es que examina el corazón? Dios. Dios le dijo a Pedro, por medio del Espíritu Santo, que Pedro estaba lleno: el corazón de Simón no está. Y Simón, tú no tienes parte ni suerte. Porque Simón quería comprarlo, el don del Espíritu Santo, porque Simón sabía, y yo con ese poder, ojo, tú quieres el don del Espíritu Santo, quieres danzar, te pongo la mano y danza y habla lengua, o te has sano, dame tanto. Una ocasión, ayer estaba viendo un video de un mundano, un ateo, dejó de creer en Dios, pues cuando era chiquito, la May lo llevó a un servicio, y el pastor cobró 150,000 pesos para una oración por muchacho, para que la pierna
que una pierna crecía más larga que la otra. Porque tenía una pierna más larga que la otra, que las dos piernas se juntaban. El pastor cobró 150,000 pesos. A él, una ofrenda a la maíz. Y el nene pensando que Dios lo iba a sanar porque dio ese dinero. Y no fue sanado, o hizo la oración como un show. Y pues entonces, él dice que cogiendo el autobús, él viendo que iba esperando por el autobús, viendo el pastor guiando en un carro nuevo del año. Y dijo, y salió más parado diciendo, este infeliz cogió los 150,000 pesos de mi madre, ahora nosotros no tenemos chavos, no tenemos nada. Y se fue con el dinero de ese ladrón. Y dijo unas cuantas más palabras ahí. Estoy grabando el mensaje. Ok, ahora. Es que hay pastores que hacen cosas por dinero. Esos son lobos rapaces, necesitamos estar cuidado. No tienen ningún poder, porque no hizo un milagro ahí. Porque el que puede hacer milagro es Cristo, no el hombre. Dios puede usar a un hombre, pero no es garantizado que lo va a sanar. Dios sana, bueno, en su tiempo y cuando quiere. Yo no estoy de acuerdo que la gente diga, oh, Dios te va a sanar, tenga fe que Dios te va a sanar. Porque puede ser que Dios no quiera sanarte. Uno debe decir, Dios te puede sanar. Si Dios quiere, Dios te puede sanar. Bueno, ¿qué pasa cuando uno dice a una persona, Dios te va a sanar y Dios no sana a la persona? Entonces tú quedas un mentiroso y tú aquellos piensan que Dios también es un mentiroso. Y Dios en ningún momento le dijo a la persona que lo iba a sanar. Debes decir, Dios te puede sanar, no que Dios te va a sanar. Porque hay ocasiones que Dios no va a sanar a esa persona. Pero Dios puede sanar. Uno hace la oración y Dios puede sanar. Pero si Dios no quiere sanar, Dios no sana. Es lo que Dios quiera. Sí. Y pues dice Pedro, arrepentéis pues de esta tu maldad, ruega a Dios si quisieras, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me habéis dicho venga sobre mí. Simón no dijo, debía decir, voy a orar. No, él pidió, haga la oración tú por mí. No tenía fe que él podía ir a donde Dios y pedir perdón. No. Y dice ahí el siguiendo, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se movió a Jerusalén. Y mucha población de los samaritanos anunciado el evangelio. Me notar, el evangelio de Dios no se vende. Esta palabra es gratis. Cuando se oye la palabra de Dios no es para venderla. No es para cobrar para alguien entrar para oír a un predicador. Eso no es de Dios. O para recibir un milagro. No debe cobrar. Todo es gratis. Cristo no cobró miles de pesos por morir en la cruz por nuestro pecado. Él murió gratismente porque nos amaba. Y cuando uno le pone precio a la cosa de Dios, uno hace un gran mal. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido predicada. Pedimos, Señor Padre, que tú bendigas, Señor, los que están oyendo tu palabra, Señor. Y, Señor Padre, ayúdanos, Señor, a vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén.